Mis amados, muy buenas noches, que el Señor los colme de bendiciones. Seguimos en nuestro relato del Evangelio de Marcos y estamos en la última semana de nuestro Señor Jesús en su ministerio terrenal. Y hoy vamos a ver un pasaje que es muy conocido, espero que muy bien entendido por todos nosotros, y está en el día jueves. Cuando uno mira la cronología, está en el día jueves. Cuando hablamos del jueves, de la semana de pasión del Señor, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene la cena, algo que destacar en la cena del Señor, que se venga a sus mentes, el lavatorio de los pies. Y muchas gracias, porque ese es como el detalle que más se destaca. Y cuando uno mira que se está explicando todo lo que sucedió el jueves, cosas como la bendición que Dios da, todo lo que se relata en el Evangelio de Juan, sobre todo en los capítulos del 13 al 17, y que es muy importante que lo tengamos muy presente, se centra mucho la explicación de ese Jueves Santo en esa parte. Pero hoy vamos a mirar lo que significa que Cristo es nuestra Pascua, porque es en ese entorno en que está hecho. Cuando hablamos de la cena del Señor, es entender qué es lo que esto significa, lo de la cena del Señor, y cómo se da en ese contexto religioso, también social de la época. Vamos entonces, mis amados, al Evangelio de Marcos, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 12 al 26, y dice así la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para vosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Gracias, Padre, por tu bendita y maravillosa palabra. Gracias, Señor, por esa claridad sobre esa Pascua que es Cristo. Ayúdanos a entenderlo, a recibirlo con gratitud y a honrarlo cada día de nuestra vida. Te damos gracias, Señor,
por hacer posible todo este sacrificio de Cristo en la cruz para redención, para perdón de pecados. Gracias te damos, Espíritu Santo, por que traes siempre esto a nuestra conciencia, a nuestra memoria, porque nos hablas del pecado, porque permites que esa fe en el sacrificio de Cristo en la cruz se desarrolle en nosotros y sea parte integral de nuestras vidas. Mi Señor, gracias te damos. Amén. Muy bien, mis señores, Cristo nuestra Pascua. Entonces, para eso vamos a mirar cuáles fueron esas instrucciones que el Señor dio. Y lo vamos a ver ahí en los versículos 12 al 16, ustedes en sus Biblias lo pueden subrayar. Y como les dije ahorita, es el jueves de la semana de pasión y muerte de Jesús. Es lo que se conoce como el 14 de Nisan. Para nosotros que tenemos diferencia en el calendario es como marzo, abril, y es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Es el día en que se sacrifica el Cordero Pascual. Un día se sacrifica, el día siguiente es consumido ese Cordero Pascual. Nosotros de pronto podemos tener como una especie de ambigüedad en eso, porque decimos, es que esta cena se dio jueves, pero Cristo, que es el Cordero Pascual, fue sacrificado el día viernes, y es por el horario de medición entre los mismos judíos. No hay ninguna inconsistencia, estamos hablando exactamente del sacrificio de Cristo en la cruz, el Cordero Pascual, pero todo esto se inició el día jueves. La Pascua es importante nosotros entender cómo era la Pascua. Y la Pascua era esa celebración que se dio en el pueblo durante más o menos 1500 años, hasta el momento en que Cristo celebró esta última Pascua con esos corderos que sacrificaban, y Él se constituyó como el Cordero Pascual. ¿Qué celebraban? La liberación de la esclavitud de Egipto. Nosotros también tenemos una celebración en Cristo, y es la celebración que tenemos de la esclavitud del pecado. Estamos haciendo esa celebración. Pero para los judíos era muy importante recordar esto, y tenían varias cosas que cumplir. Ellos venían de cualquier zona donde vivieran y llegaban hasta Jerusalén, porque era en el templo de Jerusalén donde hacían el sacrificio del cordero y donde se preparaba todo esto, y se unían en familia. Era una celebración muy, muy familiar. ¿Qué recordaban? 9 plagas que envió Dios al pueblo egipcio para que Faraón dejara salir a su pueblo. Y luego la plaga número 10, que fue la plaga, considerada por muchos como la más dura, porque fue la muerte de los primogénitos, incluyendo a la familia del mismo Faraón. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios lo que hizo fue un refugio. Lo que Dios hizo fue mostrarles una salida para ese decreto que Él mismo había dado de la muerte de los primogénitos, y les dijo que sacrificaran cada uno un cordero del tamaño que la familia fuera capaz de consumir en el día, porque no se podía guardar para el día siguiente, debía ser consumido totalmente. Y con la sangre del cordero pintaran el dintel de la puerta. De esta manera, cuando el ángel de la muerte pasaba, se iba por encima de las casas que tenían el dintel pintado con la sangre del cordero. Mis amados, eso es fe. Eso no es fetichismo, eso es fe en las indicaciones que Dios estaba dando a su pueblo a través de Moisés. Y de esa manera el pueblo hebreo
fue preservado, los primogénitos del pueblo hebreo fueron preservados. Lógicamente, los que tuvieron fe, los que aceptaron las indicaciones y cubrieron con ese dintel, entonces, y cubrieron el dintel con esa sangre. Entonces, esa es la Pascua que están celebrando, ese es el recordatorio que están celebrando. Y lo de los panes sin levadura les recuerda que tuvieron que cocinar unos panes rapidísimos sin levadura, no podían esperar a que creciera nada de eso. Entonces, todo esto es lo que ellos consumen durante esos 7 días que dura esa celebración. ¿Qué pasa entonces con Jesús? Normalmente cada año lo venían celebrando y ahorita le dicen los discípulos a Jesús: bueno, Señor, ¿qué nos dices para la celebración de la Pascua? Y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Jesús ya sabía que Judas lo había vendido, que ya lo había traicionado, que estaba ya todo organizado, ese complot con los principales, con los sacerdotes, los escribas. Entonces, el Señor le dice a 2 de sus discípulos, les dice: vayan a Jerusalén. Cuando dice vayan a Jerusalén es porque él estaba en Betania, él estaba en un pueblo a unos kilómetros de Jerusalén. Vayan a la ciudad y se van a encontrar con un hombre que lleva un cántaro de agua. Y uno puede decir, pero en una ciudad de estas, pues cuántos cientos, miles de hombres de pronto no irán con un cántaro de agua. Pero hay un detalle, y es que los cántaros eran utilizados por las mujeres para transportar el agua. En cambio, los hombres transportaban odres. Y efectivamente, estos 2 discípulos siguieron las indicaciones de Jesús, se encontraron con este hombre, lo siguieron, llegaron a una casa y en esa casa le dijeron al dueño: ¿cuál es el sitio para celebrar la Pascua del Maestro? Lo subió al 2º piso, al aposento alto. Ese aposento alto es muy recordado para todos nosotros, donde ellos recibieron la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés. Y ahí pudieron celebrar la Pascua. Entonces puede uno preguntarse, bueno, pero ¿y Jesús cómo sabía? ¿Él cuándo organizó todo esto? Pensemos que todo está bajo el control de Dios, absolutamente todo está bajo el control de Dios. Y estas no son cosas que se improvisen, sino que Dios todo lo tiene ya organizado y todo es conocido por Él. Así fue como llegaron a este sitio y llegaron el jueves en la noche, llegaron los 12. Ahora sí vamos viendo cómo esto del 14 y el 15 de Nisan van como organizándose, porque el 14 de Nisan terminaba cuando caía la tarde y Jesús llega en la noche, es cuando Él llega al aposento y llega con los 12. Y empieza a la preparación de la Pascua, a consumir la Pascua. Uno se pregunta, bueno, pero ¿qué fue todo lo que Él le dijo a los 2 discípulos que prepararan todo lo que habían de hacer? Primero se debía tener el cordero, panes sin levadura, vino, una salsa hecha como de unas frutas secas con vinagre y mezcla de especias. Todo eso hace parte de preparativos para la Pascua. También el cantar himnos y unas palabras muy especiales que vamos a entender enseguida. Entonces, todo está dispuesto, se han dado las instrucciones, 2 de los discípulos siguieron las instrucciones y entra Jesús con los 12 al aposento alto, a ese sitio que conocemos, que tanto hemos aprendido a apreciar nosotros los cristianos, porque sabemos la trascendencia de lo que allí pasa. Muy bien, ¿y cómo inicia esta celebración de la Pascua?
Empieza muy seguramente con Jesús, que es el líder del grupo, recordando la liberación de la esclavitud, con plena seguridad que Jesús no pasó por alto nada de esto. Por eso envió a sus discípulos a que hicieran preparativos. Pero cuando ya todo eso ha sido recordado, Él interrumpe, Él habla de algo que sorprende a los discípulos, y es el anuncio de la traición. Ustedes lo ven ahí en los versículos 17 al 21. ¿Qué es lo que hace el Señor aquí? El Señor aquí lo que muestra es cómo Satanás ha logrado introducirse en una de las personas que están ahí más allegadas y que está estudiando sus movimientos porque lo quiere apresar. Entonces, ¿qué causa esto en los discípulos? Una profunda tristeza. Pero miren esto, más allá de ellos preguntarse, pero ¿cómo es posible que entre nosotros que hemos caminado con el Señor haya uno que lo traicione? ¿Cómo es posible esto? Eso les dio mucha tristeza. Pero miren algo bonito que pasó en ellos, y es que ellos no empezaron a mirar a las caras y a decir, ay, este tiene cara de traidor, no, aquel tiene cara de traidor. Yo a este como que le he descubierto este detallito que hace que yo dude de él. No. Miren, la tristeza por saber que había un traidor entre ellos se volvió a cada uno de ellos. Por eso es que ellos empezaron a decir, ¿seré yo? Y el otro preguntaba, Señor, ¿seré yo? Ustedes se imaginan, a medida que iba preguntando el uno el otro y el Señor no decía, sí eres tú, ¿cómo crecería la expectativa en cada uno de ellos? Entonces, eso es algo que nosotros deberíamos reconocer, como recibir como una enseñanza necesaria para nosotros. Y recordar lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, donde dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. No solamente es algo bonito, sino indispensable, que cuando nosotros lleguemos a la cena del Señor, nos preguntemos, y no en vano está esa parte ahí, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Entonces, como pensar acerca de cómo puede ser la dimensión del corazón de uno de ellos que estando con el Señor, como estuvieron todo el tiempo, y llegar a traicionarlo. Eso es algo que a nosotros nos hace falta, pero el Señor no dice quién es. Lo que sí dice es que uno que moja el pan. Por eso les decía ahorita, es como una mezclita que ellos hacían, y ahí untaban el pan. Ellos colocaban tazones, esa mezcla la colocaban en tazones, y según el número de personas en la mesa era el número de tazones que ellos colocaban, de tal forma que cuando estuvieran recostados, recordemos que ellos no son en la mesa como un gran pintor lo mostró, no, ellos no se sentaban en una mesa como nosotros, sino que la mesa de ellos exigía, era bajitica y era para que ellos en almohadones, en cojines, se recostaran y de esa manera comían. Entonces, el que mojaba el pan con él era el que estaba más cercano a él, y Judas estaba justo enseguida del Señor, Juan a un lado, Judas al otro. Y eso lo sorprende a uno mucho más, porque cuando un judío cenaba, tenía a su lado a personas a las que tenía en gran estima. Y Jesús ya sabía lo que había en el corazón de Judas, y aún a pesar de eso, ahí estaba Judas a su lado, mojando el pan en el mismo tazón, comiendo ahí junticos. Y eso tiene grandes simbologías, porque
Hay algo, mis amados. Cuando uno mira el tema de Judas, hay quienes lo defienden ampliamente, y por eso yo le dedico unos pocos minutos a esto, porque no es poca la controversia. Todo esto estaba escrito sobre Dios, pero que esté escrito que va a pasar así, no significa que Dios hiciera malo a Judas para que se cumpliera la palabra, sino que Dios utiliza a alguien que sabe cuál es la inclinación de su corazón para llevar a cabo el cumplimiento de sus propósitos. Entonces, Judas no fue hecho malo por Dios. Judas, él actuó dentro de los planes de Dios, hizo parte de los planes de Dios, pero era moralmente responsable de lo que él hacía. A él Dios no le dañó su corazón para sembrarle la traición contra Jesús. Lo que pasa es que en Judas no hubo amor hacia Jesús, y muy posiblemente se unió a él por los motivos equivocados. Entonces, pensemos en eso también para nosotros. ¿Cuántas veces nos unimos a Dios por los motivos equivocados? Y qué bueno lo que trajiste esta noche a colación entre nosotros. Porque hay quienes se unen a la causa de Jesús por los milagros, y que Dios te bendiga por tu respuesta, porque es por lo que Él es, por quien Él es, que nosotros lo seguimos, no por los milagros que nos da, ni en nuestras finanzas, ni en nuestro cuerpo, sino porque sabemos que Él dio su vida en la cruz para hacer en mí, pecadora, el milagro más grande que Dios puede hacer, y es llevarme a compartir con Él la vida eterna. Luego de eso, no hay mayor milagro que yo pueda esperar del Señor, sino que me haya mirado, y que me haya mirado con amor, a pesar de conocerme en mi interior, tanto como ni siquiera yo alcanzo a dimensionarme. Él sí me conocía de esa manera. Entonces, aquí miramos que no podemos nosotros decir que Judas sea como un robot que hizo todo aquello que Dios le mandaba que hiciera. No, un hombre moralmente responsable por sus hechos, pero hizo parte de la voluntad del Señor en cuanto al plan de salvación y de alguien que entregara al Señor. El Señor ya lo sabía, Él lo conocía. Pero estamos muy equivocados si creemos que solo fue Judas quien traicionó al Señor. Muy equivocados estamos, porque es que ¿cuántas personas aceptan dones dados por Dios? ¿Cuántas personas reciben todo lo que Dios les da? Pero ¿de qué manera le responden? Sin amor hacia Él, sin respeto, sin seguirlo. Lo quieren como el Salvador, pero lo desechan como el Señor de sus vidas. Entonces yo quiero de ti la salvación que me das, pero la vida la vivo a mi manera. Eso es una traición, porque es que de esa manera no podemos vivir lo que el Señor nos manda que vivamos con Él. Todo eso estaba pasando allá en el aposento alto. Entonces vamos viendo que más allá de la importancia del lavatorio de los pies, todo lo que se conjuga aquí, todo lo que está viviendo el Señor en ese momento. Y vamos a mirar una partecita del protocolo que debían seguir o siguen todavía los judíos ortodoxos cuando celebran la Pascua. Miren, se interpretan salmos, los salmos del Jalel, salmos de alabanza,
y se entonan en el momento de la Pascua. Hay dos salmos, el 113 y el Salmo 114. Ellos se entonan al inicio de la Pascua, antecitos de comer el cordero. Y otros 4 restantes, del 115 al 118, lo hacen al concluir la noche. ¿Y por qué traemos esto a colación? Porque la misma palabra lo trae. Cuando terminó la cena, entonaron un himno y salieron. Se usan 4 copas de vino muy diluido en agua, para que no pensemos que eso se embriagaban, no, muy, muy diluido en agua. Y antes que se comiera la cena, antes de comer el cordero, el padre de familia, el anciano, el que más responsabilidad tenía en la familia, bendecía el pan, las hierbas amargas, el vino, el cordero, y explicaba a la familia que estaba reunida en qué consistía cada uno de esos. Y miren tan lindo, cuando levantaban el pan para bendecirlo, decían: este es el pan de nuestra aflicción que nuestros padres comieron en el desierto. Recordemos esa parte. Este es el pan de nuestra aflicción que nuestros padres comieron en el desierto. Y muy seguramente todo esto como anfitrión Jesús lo hizo. Pero aquí viene lo que ha transformado nuestra vida y lo que se constituye como el centro de nuestra fe: el anuncio del nuevo pacto. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo: tomad, dice Mateo, y comed, esto es mi cuerpo. Entonces vamos a mirar cómo hacían los judíos en el momento del pan. ¿Qué decían? Este es el pan de nuestra aflicción que nuestros padres comieron en el desierto. Y Jesús dice: tomad, esto es mi cuerpo, cuando Él lo parte. Este es el pan de mi aflicción, es lo que está diciendo Jesús, el pan que representa mi cuerpo, cuerpo que será molido, partido en la cruz, para salvación de cada uno de ustedes. Coman este pan en memoria de mí, no en memoria de la liberación de Egipto, sino en memoria de mi cuerpo molido para perdón de sus pecados. Por eso Jesús es nuestra Pascua. Por eso es que nosotros no nos quedamos recordando la liberación. Claro que la recordamos porque es un hecho de Dios y de ahí venimos. Pero Jesús es nuestra Pascua y Él pide que comamos el pan en memoria de mí. Comamos el pan. No miremos el pan, no asistamos a un acto que para mucha gente es como protocolario. ¿Ustedes no han visto que hay gente que piensa que el día de la Santa Cena es que tenemos un culto con refrigerio? No. Es que no es tomar de esa manera la Santa Cena del Señor. Y después tomó la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Ojo con este por muchos, porque hay quienes piensan que la muerte de Cristo en la cruz como un hecho histórico es universal. La salvación no es universal. La muerte de Cristo fue cierta. Claro que sí. Y la muerte de Cristo es para salvación de todo aquel que crea en el valor de la sangre derramada en la cruz. Por eso dice que es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado.
En el Antiguo Testamento los pactos eran ratificados con sangre de animales, inclusive para pactos entre personas. Nosotros sabemos que de esa manera es como el Señor siempre mostró que debían ser esos pactos. Pero la sangre que se derrama ahora no es como un pacto que se hace unilateralmente. Y la sangre derramada es la sangre de Cristo en la cruz, no la de nosotros. El animal que fue sacrificado fue nada más y nada menos que el Cordero Pascual. Y cuando decimos el animal, no es por un irrespeto con Jesús, sino porque ese es el tipo de Cristo de lo que está hablando el pastor ahora. Esas son las perlas que encontramos. Y ese es el verdadero significado del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con razón se dice que dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos, pero dichosos quienes entienden lo que esto significa. Entonces vemos que la fiesta de la Pascua era una fiesta en memoria de una victoria pasada, una victoria de Dios sobre la esclavitud de Egipto. Pero ahora lo que hace Jesús es instituir la nueva cena como recordatorio de su muerte y como recordatorio de nuestra liberación. Entonces, así como la sangre ratificó el antiguo pacto, el pacto mosaico en el Sinaí, la sangre de Jesús inaugura el nuevo pacto. Cuando uno entiende esto, le queda muy fácil leer el libro de Hebreos, que a propósito, mis amados, vamos a mirar hasta donde nos alcance el ayuno del próximo domingo para que miremos tipos de Cristo reflejados ahí en el libro de Hebreos y que nos permiten conocer la dimensión del sacrificio de Cristo en la cruz para perdón de los pecados. Eso, mis amados, es todo el simbolismo que hay en esto de Jesús como nuestra Pascua. ¿Y de qué manera nosotros nos comemos el Cordero? ¿De qué manera? Como les decía ahora, no es solamente hablando acerca de lo que hizo Cristo en la cruz, sino recibiendo ese pan de vida en cada uno de nosotros. Porque si nosotros no digerimos, si nosotros no hacemos eso, entonces no lo hemos entendido. Y mucho cuidado con esto, mis amados. Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, no significa que literalmente el cuerpo de Él se haya convertido en un pan, o que un pan sea el cuerpo real de Jesús. No, Jesús estaba ahí sentado, y estaba Él y estaba el pan. Por eso dice, es en memoria de mí, tanto la carne como la sangre, en memoria de Él. Entonces no podemos pretender que cada que vamos a la Santa Cena es que llámelo hostia, el pan o el símbolo que utilicen para la Santa Cena, se transforme en el cuerpo de Cristo, sino que lo recibimos en memoria de Él, en memoria del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y miren de qué manera tan hermosa podemos nosotros explicarle esto a una persona cuando estamos evangelizándola, o cuando la persona ya ha llegado a una congregación, pero de pronto hay aspectos que no entiende. Pablo lo explica en 1 Corintios 11, desde el versículo 23, y dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido,
Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien, mis amados. ¿Qué tenemos entonces que hacer nosotros cada que recordamos la cena del Señor? Que Él es nuestra Pascua. A veces utilizamos esa palabra, felices Pascuas, y las usamos en diferentes fechas, pero no lo entendemos. Y vamos trayendo conceptos a nuestro vocabulario, cosas que no corresponden. Entonces, cuando hablamos de la Pascua, ¿de qué hablamos? Hablamos de la muerte de Cristo, pero hablamos también de liberación. ¿De liberación de quién? De todos nosotros que somos liberados del pecado, porque en esto de la Santa Cena se simboliza no solamente la paga del pecado, porque lo que Dios dijo se sigue cumpliendo. La paga del pecado es muerte. ¿Quién murió? Cristo en la cruz. Entonces, de esta forma nosotros somos liberados. De esta forma nosotros estamos cubiertos con esa sangre de Cristo, de tal forma que cuando pasa el ángel de la muerte del pecado sobre nosotros, no nos es cobrado de esa manera. Que morimos, sí, muere nuestro cuerpo, pero lo que preserva el Señor es nuestra alma. Entre otras cosas, el alma es inmortal. El alma va para vida eterna o condenación, que también es eterna. Lo creamos o no, lo crea o no lo crea la gente. Gloria a Dios que nosotros entendemos que Jesús es nuestra Pascua, y eso es lo que celebramos todos y cada uno de nuestros días, no solamente cuando se hace la celebración en la casa de oración, sino que cada día le demos gracias al Señor por su cuerpo molido en la cruz para perdón de mis pecados. Y cuando lo hacemos para cada uno de nosotros, entendemos mucho más la dimensión de ese sacrificio. Cuando igual la sangre y todo, cuando yo digo por los pecados de todo el mundo, como que por mí no fue sino como un pedacitico, y de pronto pienso que muy pequeñito, pero si yo le digo gracias, Señor, por morir en esa cruz, para perdón de mis pecados, por derramar tu sangre, para que yo sea librada del pago del pecado que he cometido. Cuando yo le digo gracias por esto, Señor, y te entrego mi vida como un sacrificio vivo de olor fragante para ti, por lo que has hecho, entonces cobra vida, y esto empieza a tener una real dimensión, y de esta forma nos vamos acercando a esa parte que nos resulta a veces tan incomprensible como es la muerte de Cristo en la cruz. Y Señor, gracias. Gracias por tus enseñanzas, por tu palabra. Gracias, Señor, por este episodio tan hermoso en el aposento alto, porque esta es la última ocasión en que te sientas con tus discípulos, porque acabas, Señor, en los versículos anteriores a este pasaje, viene, Señor, de hablar de una traición, pero luego que esto termina, Señor, vas a sentir el impacto del abandono de todos aquellos que siempre te juraron lealtad. Padre, en cada uno de los detalles de tu pasión hay tanto que tenemos que aprender y tanto que agradecerte, Señor, y hoy lo hacemos por ese cuerpo tuyo, Señor, molido en la cruz, por esa sangre derramada para perdón de nuestros pecados. Gracias por liberarnos de la esclavitud del pecado. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor y Creador de todo cuanto existe. Gracias, Dios,
por este plan de salvación. Gracias Dios Hijo por llevarlo a cabo. Gracias Dios Espíritu Santo por hacer posible que todas estas enseñanzas se fijen en cada uno de nosotros. Agradecidos estamos contigo, agradecidos, y pedimos que nos ayudes a dar testimonio del valor, de lo que significa que Jesús es nuestra Pascua. Gracias te damos, mi Señor. Amén.